Voy a explicar cómo crear los archivos de las animaciones de los sprites animados. Para eso tenemos que entender un poco cómo funcionan. En el proyecto que hemos empezado, utilizamos un sprite animado y con esta sentencia creamos una animación. Lo más importante de esta sentencia es esto de aquí, que es el nombre del archivo donde está la imagen con las animaciones que después dan lugar a la imagen animada que vemos en la pantalla. Vamos a recordar qué es lo que se ve en la pantalla. Al ejecutarlo lo que vemos es esto. Este sprite se mueve solo y eso es porque el sprite en realidad está formado por varias imágenes que se van sucediendo una detrás de otra con cierta frecuencia. En concreto, aquí especificamos cuál es el tiempo que dura cada una de las imágenes que forma ese sprite. Vamos a ver cuál es el contenido de este archivo y así entender también qué significa esto. Aquí tengo ese archivo y vamos a abrirlo en un programa de edición de imágenes que se llama GIMP, que es este archivo de aquí. Vamos a ver que el archivo contiene dos imágenes, que son los dos fotogramas que se repiten continuamente uno detrás de otro. Hay muy poca diferencia entre ellos, pero la suficiente para dar esa sensación de animación que hay. Cada una de estas dos imágenes que forman el archivo se llaman los fotogramas de la animación porque se repiten continuamente como si fueran fotogramas de una película. Fijaros en que aquí estamos especificando precisamente cuál es la distribución de los fotogramas dentro del archivo de imagen. Cuando decimos 1,2, lo que decimos es que tenemos en horizontal 1 y en vertical 2. O sea, una columna, dos filas, podríamos decir. Está uno encima del otro. Y en realidad lo que hace aquí este método no es más que, lo que hace este objeto de sprite animado no es nada más que coger esta imagen, dividirla, según lo indicamos aquí, en trozos, y después va a mostrarnos los distintos fotogramas. Cada 100 milisegundos va a coger un trozo y nos va a mostrar ese trozo como si fuera la imagen del sprite y después va a mostrar el otro trozo. Vamos a ver otro ejemplo de sprite animado similar pero con más fotogramas para que veamos cuál es el aspecto. Vamos a cerrar ya este y vamos a abrir esta explosión que tiene 9 fotogramas. Fijaros cómo estos están distribuidos de otra manera completamente distinta, en 3 filas, 3 columnas, 3x3, y efectivamente aquí lo que va a hacer el programa simplemente es que nos va a mostrar al principio esta imagen, después nos va a mostrar esta, después esta, luego esta, es decir que va a ir moviendo una especie de rectángulo de marco que nos va a permitir ver solamente una parte del archivo completo de imagen. Entonces, si yo quiero crear una animación, lo que tengo que hacer es crear un archivo de imagen grande donde me vayan a caber todos los fotogramas y después crear los fotogramas y colocarlos con la distribución que a mí me parezca. Vamos a crear un fotograma. Yo tengo aquí ya preparados 3 archivos de imagen con los 3 fotogramas de una animación y vamos a ver cómo a partir de esos 3 archivos podemos crear una imagen que podemos después utilizar para crear un sprite animado. Estos archivos como explosión.png y shipfly.png que contienen varios fotogramas de una imagen animada se llaman sprite sheets porque son hojas con muchos sprites y vamos a ver cómo crear uno de ellos. Voy a abrir las 3 imágenes en GIMP para que veamos cuál es el contenido. Es una imagen muy sencilla, solamente un ejemplo. Esa es la primera, esa es la segunda y esta es la tercera. Bueno, vamos a ampliarlas un poco, vamos a hacer zoom para que se vean un poco mejor. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Son 3 fotogramas los que vamos a crear. Bueno, y ahora tengo que crear, alguno se preguntará, ¿y cómo hago para dibujar esto? Pues con cualquier programa de dibujo, lo normal es empezar con uno de ellos y con el primero dibujarlo y a partir de ese ir modificando y guardando en distintos archivos las modificaciones que uno va haciendo sobre el primero. Lo que tengo que saber es qué tamaño tiene esto para saber qué tamaño tiene que tener el spreadsheet que tengo que crear. Para eso vamos a ver las propiedades del archivo. Aquí en detalles vemos que es
100 píxeles por 100 píxeles, 100%. Fijaros, este 32 de aquí, que es la profundidad de bit, me dice que cada píxel se representa con 32 bits. Eso son 4 bytes, 4 por 8, 32. Un byte son 8 bits. Eso significa que esta imagen tiene un byte para el rojo, un byte para el verde, un byte para el azul y un byte para la transparencia. Con lo cual nos permite tener imágenes transparentes. No todos los formatos de imagen admiten un byte para la transparencia, pero PNG, que es un formato de imagen, sí lo admite. Y ese fondo que vemos ajedrezado en realidad es una manera de representar que esos píxeles son transparentes. Bien, entonces como los archivos son todos de 100% píxeles, mi spreadsheet tiene que ser de 300% o de 100 por 300. Yo lo voy a colocar 300 de ancho y 100 de alto. Entonces vamos a crear en GIMP un archivo nuevo con el tamaño adecuado. Fijaros que en la anchura voy a poner 300 y en la altura 100. Voy a darle aquí opciones avanzadas porque quiero que el fondo sea transparente y por defecto me va a rellenar con un fondo de color, el color que tiene seleccionado de fondo, que será negro o blanco. No lo sé, seguramente blanco. Yo no quiero eso, quiero que me lo rellene con píxeles transparentes. Entonces le digo OK. Vale, y aquí me crea un spreadsheet. En realidad es una imagen, pero simplemente es una imagen en la que yo voy ahora a colocar estas imágenes. Es importante la colocación, tiene que quedar perfectamente colocadas. Es decir, que el primer fotograma tiene que ir del píxel 0 al píxel 100, el segundo del píxel 100 al 200 y el tercero del 200 al 300. Y eso tiene que ser muy exacto. Para que eso sea muy exacto, porque si no voy a notar que se mueven un poco las imágenes. Para que sea muy exacto, lo que voy a hacer es, bueno, por un lado voy a ver esta cuadrícula que me permite ajustar y voy además decirle que cuando yo mueva un objeto que se pegue a la cuadrícula. Y entonces ahora simplemente voy a coger esta imagen que tengo aquí y me la voy a llevar a mi spreadsheet y la voy a colocar ahí. Bueno, me la coloca aquí, pero yo voy a moverla al borde porque es la primera y tiene que ir ahí. Ahora voy a coger el segundo, voy a volver a llevarlo aquí, lo voy a colocar aquí, este sí tiene que estar en medio, ya me lo ha colocado en su posición. Y voy a coger el tercero, lo voy a llevar también aquí. Vale, me lo coloca también ahí en medio, pero ahora lo muevo al borde, a su posición. Ahí está. Vale, pues esto es el spreadsheet. Ya tengo creado el spreadsheet. Voy a guardarlo. Voy a exportarlo porque ya sabéis que GIMP tiene su formato propio, pero yo quiero que me lo exporte en el formato PNG. Y lo voy a llamar spreadsheet 1, porque después lo crearemos de otra forma. Lo voy a guardar aquí mismo. Y bueno, aquí hay una serie de opciones, las que están por defecto están bien. Vale, pues ya tengo aquí mi sprite, que es esto de aquí, guardado. Y esto ya podría utilizarlo como animación aquí. Vamos a probarlo, vamos a cambiar esta imagen y vamos a poner el nombre de la nueva imagen que hemos creado. Fijaros que tengo que cambiar también esto porque el número de fotogramas es distinto. Yo quiero que me lo divida en 3 fotogramas a lo ancho y 1 a lo alto. Todo lo demás no tengo por qué cambiarlo. Pero sí que voy a cambiar una cosa que es el color del fondo, porque recordad que ponía el fondo negro y como la imagen es negra pues no se va a ver nada. Voy a ponerle el fondo blanco. Voy a guardar, voy a compilar y ejecutar para probar que funciona. Y bueno, pues vamos a ver que nos aparece la animación que hemos creado en lugar del avión que aparecía antes. Bueno, no la he encontrado, claro. Fijaros el error que me da. No encuentra la imagen. No encuentra la imagen porque no la he colocado en el lugar adecuado. ¿Cuál es el lugar adecuado? El lugar adecuado es la carpeta donde está el archivo ejecutable, que ahí es donde la va a guardar, porque yo aquí no le he dicho ningún otro sitio donde buscarla. Entonces tengo que coger la imagen, que es esta, y copiarla en la carpeta adecuada. Le doy a copiar y la copio en la carpeta adecuada. La carpeta adecuada es dentro de la carpeta del proyecto. Este es el proyecto y en la carpeta donde está el archivo ejecutable. ¿Veis? Ahí está el archivo ejecutable y aquí es donde tengo que pegar esta imagen. Fijaros que aquí estaba también el otro spreadsheet que estábamos usando. Ahora voy a volver a ejecutar el programa y ahora debería funcionar. Efectivamente funciona, lo puedo mover, igual que podía mover el avión, pero la animación que se ejecuta es otra. Voy a terminar viendo una herramienta que puede hacer un poquito más fácil crear los sprites animados, que es una herramienta online que vamos a ver aquí en el navegador, que se llama Piskel.
Esta herramienta es un editor online de sprites. Nos permite, no hay ni que registrarse ni nada, le damos a este botón, crear sprite, y nos permite, tiene aquí herramientas de dibujo, o sea que podríamos incluso aquí mismo dibujar nuestro sprite, pero bueno, yo en lugar de eso, como ya los tengo dibujados, lo que voy a hacer es importarlos, y para eso no tengo nada más que arrastrar aquí mi sprite. Fijaros que directamente coge la imagen y me lo pone como primer fotograma. Voy a añadir un fotograma nuevo. Ahora mismo este fotograma está vacío. Aquí veo siempre una simulación de cómo quedaría la animación a la velocidad que yo quiera. Puedo hacerla más lenta, más rápida. Pero voy a añadir el segundo fotograma. Vale, al añadir el segundo fotograma, pues vemos el resultado de la animación y vamos a añadir un tercer fotograma. Como veis es muy sencillo aquí. Es mucho más fácil que en GIMP crear los fotogramas. Vale, ahora tengo que exportar mi sprite sheet y eso lo hago con este botón de aquí. Este botón, export, me permite exportar. Fijaros que tengo que elegir el formato adecuado y el formato adecuado es PNG y aquí tengo varias opciones. Bueno, es que tengo que decir, igual que le digo en el programa, cuál es el número de fotogramas a lo ancho y a lo alto. Aquí también tengo que hacerlo. Como, bueno, aquí vamos a poner vamos a ponerlo vertical. Fijaros que él ya sabe que tiene 3 fotogramas, por tanto que si pongo una columna tengo que poner 3 filas. Y en este formato lo vamos a descargar como un archivo. Da otras opciones de descarga, pero a mí la que me interesa es descargar un archivo. Le di ahí, bueno, y me lo descarga aquí. Vamos a abrir la carpeta donde me lo ha descargado. Es la carpeta de descargas, está aquí. Y bueno, le voy a cambiar el nombre. Lo vamos a llamar Spreadsheet 2 y me lo voy a llevar aquí a la carpeta con los demás spreadsheets. Vale, bueno, este spreadsheet, si lo abrimos en GIMP, lo tenemos aquí, vamos a ver que me ha creado una imagen muy parecida a esta, pero en vertical, porque así es como yo le he dicho que quería crearlo, ¿no? De hecho, fijaros cuáles son las dimensiones, veréis que es 100 por 300. Si vamos en las propiedades del archivo en detalles, veis es 100 por 300, porque son las proporciones que yo le he dicho. Y este archivo podríamos también, si lo copiamos en la carpeta adecuada, vamos a hacerlo otra vez, que es la carpeta donde está el archivo ejecutable del proyecto, podríamos también utilizarlo como animación. El resultado va a ser exactamente el mismo de antes, porque la animación es exactamente la misma, aunque hayamos colocado los fotogramas en una distribución distinta, en columna en lugar de situarlos en fila. Pero vais a ver que el resultado es exactamente el mismo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que no he corregido las dimensiones precisamente y entonces pues no está haciendo bien el recorte de la imagen. Las dimensiones ahora son de 1 a lo ancho, 3 a lo alto, con lo cual tenía que corregir las dimensiones también. Esto es importante, poner el nombre del archivo y luego después las dimensiones. ¿Veis? Y ahora otra vez funciona la animación correctamente.